posmodernidad. De Habermas. Este Ya. libro de la posmodernidad, que es un compilado que justamente lo traje de Chile en una de las últimas conferencias que tuve el honor de dar allá, que he encabezado por Habermas, tiene distintos autores. Si no entendemos la posmodernidad, no vamos a entender todo. Digamos, una lista de lo que es el fenómeno cultural, con las consecuencias que esto genera, y vamos a entender una parte del problema, porque cuando hablamos de ideología de género, no, si bien es cierto, no, si alguien está esperando que yo haga todo un recuento histórico respecto al feminismo y las teorías del feminismo, no es mi tesis. Hay muchos intelectuales que llegan a muy respetables, pero no es mi caso. Yo tengo una mirada bastante crítica con todos los espacios, incluido también algunos sectores de la derecha. Así que cuando quieren que arranquemos, empezamos ya mismo. Por respeto a los que llegaron y por respeto a Horacio que ya está conectado, damos inicio a esta charla. ¿Ya? Así que Horacio, el micrófono es tuyo, adelante. Buenísimo. En primer lugar, más que todo, estoy muy agradecido de poder conversar con ustedes, porque para mí es un gusto realmente gigante poder estar entablando conversaciones con la gente de Chile, que les tengo un gran aprecio. He tenido la oportunidad de viajar mucho a dar charlas y cursos allá, entonces siempre he estado muy bien y me han tratado muy bien. Entonces, para mí es un gusto nuevamente comunicarme con ustedes. Vamos a hablar hoy día de la educación sexual integral. Y vamos a hablar un poco, y yo voy a ir tomando nota, y los invito a que ustedes también vayan tomando nota para estructurarnos, y también estoy abierto a cualquier pregunta en cualquier momento. Apenas alguien no entendió un concepto, me dice que no lo entendió, me dice que quiere profundizar, y nos detenemos, así nos lleve 5 horas esta charla, se va a hacer hasta que termine el bloque completo. Pero sí les pido que tengan una lapicera y una hoja de papel para ir tomando nota y que no duden en interrumpir. Bueno, vamos a empezar con lo más básico. ¿Por qué estamos hablando de educación sexual integral? O sea, podríamos estar hablando de cualquier otro tema hoy día, pero no es casual que en esta era se hable de este fenómeno. Porque en primer lugar, y ahí vamos a ingresar lo que es justamente la educación sexual, vamos a empezar a ir parte por parte. Porque vamos a tomarlo de forma más sencilla que lo puede entender cualquier padre, y lo dice alguien que también es papá. Vamos a agarrar educación sexual integral y vamos a empezar punto por punto. Vamos a empezar punto por punto. Entonces, ¿cuál es la primera palabra que nos aparece en este fenómeno? La palabra educación. Entonces, uno está viendo que educación sexual integral, la primera palabra, educación. Bueno, ¿qué es la educación? Y esta es la clave. Esta es la clave para entender todo. Porque la educación es una forma de construir el poder político en la actualidad. Si no entendemos esta parte, no se va a entender todo el resto. La educación es una forma de transmitir conocimiento. Es una forma en la cual las personas van a ir transmitiendo ciertas ideas, pero esta transmisión tiene un proceso previo, porque en efecto nunca se transmite la integridad de todas las ideas. Yo sé que del otro lado hay muchos padres, yo sé que, y sé que si son padres, obviamente, que en algún momento han educado a sus hijos. Desde el momento en el que le dicen a un niño que no meta los dedos en el enchufe, o en el momento que le dicen a un niño que mire para los dos lados antes de cruzar la calle, ya lo está educando. Ya le está dando una escala de valores que son al menos preventivos o de cuidado. Es decir, tener cuidado con la electricidad, tener cuidado con el fuego, tener cuidado con cruzar la calle. Ahora, yo le preguntaría, y vamos a tomar ejemplos muy simples, pero porque a mí me gusta la tesis tomista de buscar la forma más simple de explicar las cosas, porque como mejor se entienden. Nadie de los que está acá, seguramente nadie, le ha explicado a un niño, por ejemplo, los cuidados que tienen que tener cuando saltan de un paracaídas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Absolutamente todo. Porque ¿cuánto riesgo tiene un niño de ser justamente atropellado en la calle? ¿Y cuánto riesgo tiene un niño de saltar de un paracaídas a los 5 o 6 años? ¿Qué quiere decir esto? Esto es justamente el ejemplo muy
absurdo que yo he dado, pues sé que es un ejemplo muy absurdo y muy reduccionista, es porque yo tomo en primer lugar para hablar de educación a un sociólogo inglés que se llama Basil Bernstein. Entonces, para que quiera tomar nota, sobre esto yo escribí justamente un artículo hace tiempo atrás en la fundación. Basil Bernstein justamente es lo que se refiere que la educación es una actividad, es un proceso en el cual se decontextualiza ciertas ideas para recontextualizarlas. Es decir, se saca de contexto algo y se lo pone en un determinado contexto. Y esta es la forma en la que se va transmitiendo el conocimiento. Un conocimiento que ya tiene un filtro, porque todo filtro es lo que permite que el educador le diga al aprendiz lo que tiene que saber y lo que no o lo que piensa que no tiene que saber. Y esta es una decisión política. Entiendan política a grandes rasgos. O sea, es una decisión arbitraria, es una decisión humana. El padre que decide que enseñarle, por ejemplo, a su hijo a los 6 años que vaya a natación porque le pareció más útil que vaya, por ejemplo, a un curso de ajedrez, o la madre que decide que su hija a los 4 años ya empiece a aprender las primeras palabritas en inglés también a la par del español, son decisiones que toman las personas. Entonces, si nosotros tenemos que tener en cuenta esta prerrogativa natural de los padres, digo prerrogativa porque ni siquiera es un derecho, es un fenómeno natural de toda casta, de todo clan, no importa cuál sea la organización, que siempre va a haber un adulto filtrando el conocimiento que cree necesario para la buena formación de la prole. Es un proceso que se va a dar tanto en los clanes más comunistas como se va a dar también en las familias heterosexuales ortodoxas monogámicas occidentales. Si uno se va a un clan en Medio Oriente o uno ve una familia medieval arquetipo, siempre va a haber una autoridad, después veremos cuál es la mejor forma de diseño, que es una discusión aparte que también la podemos abordar. Uno ve que siempre hay una autoridad que decide qué conocimiento se le da al menor y qué conocimiento se filtra o se relega o se lo deja para más adelante o simplemente se pierde en el olvido. Porque de hecho les puedo saber que ninguno de ustedes, ni yo ni nadie, posee los conocimientos íntegros de sus padres. Aprendieron algunas cuestiones, no todas. Y sus hijos no aprenden todo de ustedes, porque no le di cuenta de absolutamente todo. Ustedes deciden, de acuerdo a su edad, qué cosas conviene que aprendan a los 18 años, qué cosas conviene que aprendan a los 6 años, y ahí empiezan justamente cosas que la persona aprende por sí misma, por medios ajenos a la familia. Que eso también es un tema importante, que eso ya vamos a llegar. Ahí ya, entonces ya tuvimos una introducción en lo que es la educación. Y una educación, y acá esto sí le va a interesar mucho a todos los que estamos en este mundo moderno, una educación que es muy particular. Porque en el auge de la cristiandad medieval, ¿quién tenía el monopolio por excelencia de la educación? Ese monopolio formaba parte, en esencia, como era una cultura de la cristiandad, no existía el concepto de Estado-nación. En la Edad Media no existía el concepto de Estado-nación. Existían otras formas de organización política. Pero en esencia la iglesia y el cristianismo en general poseían el monopolio que era en cierta medida compartido, porque era la parte de la cultura, con las figuras de autoridad familiar. Pero de hecho no tenía injerencia educativa ni la nobleza, ni la realeza, ni siquiera el señor feudal, que era una relación más económica, contrario a lo que se puede vender. Pero en la Ilustración, cuando aparece después del siglo XVI el Estado moderno ya no solamente que monopoliza el ejercicio legítimo de la fuerza, sino que a raíz de las revoluciones del siglo XVII, siglo XVI en realidad, hay una transición en el medio, se dan cuenta de la importancia de infundir la educación en lo más chico, que es cuando la mente es totalmente virgen, abierta a adquirir cualquier conocimiento, desde el poder político, porque es cuando aparece el Estado moderno. Y por eso insisto, el Estado moderno no solamente va a monopolizar la fuerza legítima, la coacción, sino también va a terminar con el tiempo monopolizando el contenido educativo. Esto es un proceso gradual. O sea, yo sé que si alguien lo ve puntualmente, los estados italianos o el estado español van a decir que no funciona así. Ya sé que no funciona así. Fue un proceso gradual, pero que se termina consolidando. De hecho, luego de la Revolución Francesa, que es la precuela del auge más grande del socialismo a la postre, con estas ideas de las comunas y el comunismo,
de Rousseau en adelante, se va a notar justamente esta injerencia de que a través de la educación está el arma más efectiva de control. A través de la educación está el arma más efectiva de control, porque en definitiva la persona va a saber y conocer lo que el poder político le dio. ¿Bien? Entonces, esta es la primera parte. Tenemos una educación como arma política que en esencia es controlada y regulada por el Estado. Porque si uno empieza a ver cómo la educación funciona en la actualidad, va a ver que hay una cuestión de orden público. Piénsenlo de la siguiente forma, para que se entienda algo concreto. Cuando ustedes vean el proyecto de la ESI, seguramente, y esto es que ni siquiera lo he leído, porque ni siquiera hace falta leerlo, y después van a ver por qué no hace falta leerlo, porque todos los proyectos de educación sexual en el mundo, igual que los proyectos de legalización del aborto, igual que una serie de medidas vinculadas a la cuestión de género, son universalistas. Después voy a explicar por qué. Entonces no me hace falta ni siquiera leerlo para saber que siempre van a hablar del orden público de la educación, de esta cuestión del orden público o el control público en todo caso. Acá en Argentina literalmente todas las agendas son públicas. Aún los colegios privados, la agenda educativa pertenece al Estado. Y vean esto en un ejemplo muy concreto. Sin importar el proyecto de ese que ustedes traten, van a ver que siempre van a apuntar de que el niño, en una etapa plenamente formativa, donde todavía no podía asumir su verdadera identidad sexual, o todavía no podía asumir su verdadera orientación, porque está en un periodo de transición, que ni siquiera han desarrollado la sexualidad en sí misma, ya se pueden autopercibir y ya se pueden definir, y el Estado ya le va a otorgar la documentación, y el Estado ya va a otorgar todos los mecanismos de aprendizaje y de educación para que el niño tenga este género nuevo asumido, y sin embargo, si algún pastor evangélico, si algún católico, simplemente o alguien, un psicólogo ateo, quieren plantear una política de reorientación sexual para dejar de ser homosexual y volver a ser heterosexual, automáticamente eso es tildado como crimen de odio en el acto. Porque esto ya ha pasado, pasó en Canadá y han pasado en ciertos países de Europa. Digo esto para que veamos justamente que siempre la ESI está por detrás, cuando sale educación, lo que dijimos al comienzo. No pierdan de vista que más importante que hablar de la cuestión sexual o la ideología de género, la cuestión importante está qué rol juega el Estado. Porque si no nos quedamos en el fenómeno que se puede ir cambiando. El ecologismo está tomando auge y va a reemplazar el feminismo y ya van a ser otros los problemas a futuro. Que de esto se trata mi libro. Pero acá está la cuestión. Con el control del Estado, es el poder político el que define y el que termina filtrando lo que un niño puede aprender. Un ejemplo muy tontito y ya pasamos a la cuestión sexual. Un ejemplo muy tonto voy a dar. ¿Vieron cuántas veces el feminismo habla del patriarcado? El patriarcado, por dar ese ejemplo, en realidad es el Estado. Porque ¿qué era el patriarca? El patriarcado era cuando el pater, de ahí viene la palabra patriarca o patria, el pater de familia tenía el poder político sobre su clan. Algo que ya incluso en la antigua Grecia ya empieza a desaparecer cuando empiezan a aparecer los primeros vestigios de la República. Menos aún en el Estado moderno, donde el patriarcado es literalmente todo el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que le dicen a las personas cuándo estar encerradas, qué tienen que estudiar, cómo tienen que autopercibirse, cómo tienen que desarrollar la religión, la fe, los credos, todo lo regula el Estado. Entonces el patriarcado en esencia termina siendo justamente el Estado. Y es una paradoja que cuando hablan del el violador eres tú y el Estado patriarcal, en efecto, termina siendo algo bastante cierto, porque quien tiene el poder paternalista es el poder político, no los padres de familia, no el hombre promedio, no el hombre del hogar. Hecha esta aclaración, vamos a pasar a la cuestión sexual ahora. Hoy dijimos, tenemos la educación sexual integral. Vamos a la cuestión sexual, y esto sí ya toca más de lleno al feminismo o a lo que se conoce como ideología de género. Porque, ¿qué vendría a ser, explicado en términos muy sencillos para que esté tomando nota de la ideología de género? Viene a ser justamente ese conjunto de teorías que intentan explicar
la sexualidad de las personas y la identidad a partir de un idiolecto con pretensiones científicas. Pero en efecto es un idiolecto. O sea, en esencia es una construcción arbitraria que se desea imponer desde un rediseño social. No sé si alguien recuerda el famoso intento de lenguaje universal llamado Esperanto. Esto se vincula mucho al tema del lenguaje. De hecho, sobre esto tengo un video de un documental de cerca de 45 minutos. Si alguien ve el Esperanto, fue un intento que fracasó porque la tradición pudo más que cualquier injerto. Pero es esto, es un idiolecto, es querer desde las ideas, desde la mera idea, imponer un nuevo dialecto, una nueva forma de entender la sociedad, un nuevo lenguaje, una nueva forma de transmisión de conocimientos. Y con pretensiones científicas, porque son pretensiones, no es que echen efecto un contenido científico corroborable, empírico, que es algo que caracteriza el pensamiento conservador. Por eso se ataca el conservadurismo. Ustedes van a ver que no critican al liberalismo o al socialismo. Se critica el conservadurismo porque es esa filosofía de vida que tanto defendemos algunos, que se basa en lo empírico, en lo que realmente funciona, en lo que realmente es. Entonces, la ideología de género termina siendo justamente un idiolecto con pretensiones científicas. ¿Y esto en qué se vincula a la cuestión sexual? En absolutamente todo. Porque ya la persona no se define por su esencia, una esencia que puede estar vinculada a lo que es su ser en cuanto cuerpo, mente y alma, sino que intentan definir la identidad y la forma en la que se va a desarrollar esa identidad, entiéndase los lazos afectivos, los lazos educativos, los lazos vivenciales con la comunidad, a partir de la identidad sexual, pero una identidad que, como insisto, está totalmente desarraigada de la visión biológica. Y no queremos con esto reducir la sexualidad del hombre solamente a la cuestión genital. Primero porque en esencia hay algo más. Cuando hablamos de hombre y mujer no nos referimos solamente a la genitalidad, que ya hay una diferencia expresa y visible, también en cuanto al desarrollo hasta de la propia psiquis. De hecho, uno si se fija, el cerebro del hombre tiene una tendencia a desarrollarse más en el hemisferio derecho y la mujer en el hemisferio izquierdo. Esto está explicado por una vasta enciclopedia de psicólogos y psiquiatras que han estudiado estas cuestiones en neurociencia. Y aún así, insisto, la sexualidad de las personas no se reduce únicamente a estas diferencias biológicas. Porque si no, terminaríamos siendo como animales donde no hay ninguna ley moral que nos pueda justamente frenar a nuestras concupiscencias de la carne. Pero tampoco es cierto, como lo plantea el feminismo, especialmente el feminismo posmoderno, por eso insistí en la importancia de la posmodernidad, que se puede explicar todo desde una visión deconstructiva, desde una visión de decir, bueno, todo lo que genera el hombre, el ser humano, para que se entienda, todo lo que genera el ser humano es siempre una construcción social. Por lo tanto, si el hombre pudo levantar una determinada edificación a base del lenguaje, cambiando el lenguaje puedo yo cambiar esa edificación. Vamos a tocarlo y voy a ir siempre yendo y volviendo con algunas teorías. Cuando yo critico la posmodernidad, y acá van a empezar a entender, ahora van a empezar a entender por dónde viene la cuestión de la sexualidad. Lo que sí me interesa es que si alguien no entendió la primera parte de la educación, me lo diga ahora, pero no entrar de lleno a esto sin habiéndonos salteado el paso previo a la educación. Pero voy a asumir como que se entendió. Cuando hablamos de la sexualidad, voy a volver siempre al siglo XVI y volver al siglo XXI. Voy a estar todo el tiempo haciendo este juego de ir y venir, porque si no entendemos el problema de base, no vamos a entender el problema de fondo. Cuando aparece un pensador que dice, pienso, por lo tanto existo, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo? Cuando aparece un pensador que dice, pienso, por lo tanto existo, lo que le está diciendo a la humanidad es, miren gente, duden de todo que haya afuera, ese mundo externo, no estamos seguros de lo que existe. Entonces, ¿cuál es la única seguridad de la existencia, del ser? ¿Cuál es nuestra única seguridad? El pensamiento, estas ideas abstractas, estas ideas perfectas que están en nuestro interior y que a partir de ahí nosotros podemos empezar a descubrir el mundo. Pero hay un mundo perfecto interno, pero dudamos y ponemos en duda y somos escépticos de todo lo que nos rodea.
Esto ya en parte permitía que muchos pensadores posteriores tengan una mirada de escepticismo sobre la realidad objetiva de la afuera. No sé si se entendió. No, si no se entendió, me cortan ahora. El tema este de decir pienso, por lo tanto existo, ¿en qué se tradujo 5 siglos después? Porque siempre pienso que esto es un proceso gradual, paulatino, que cada semillita va germinando en forma muy lenta. Que en la posmodernidad es siento, por lo tanto existo. Siento, luego existo. ¿Cómo se define la existencia en la posmodernidad? Con el sentir. Con el sentir. Ahora vamos a empezar a tocar ejemplos puntuales y acá sí se va a poner un poco más entretenida la conversación porque yo sé que esta primera media hora puede ser un poquito densa, pero ahora sí vamos a entrar a la cuestión más dinámica. Hoy por hoy, ¿qué es una mujer? No la pueden definir. Quien se sienta mujer será mujer. Por eso el feminismo está más preocupado porque un hombre gane un concurso de belleza en España que por ayudar a una mujer en una situación de embarazo vulnerable. ¿Por qué? Porque la mujer, al no percibirse o no sentirse feminista, ya queda relegada y el hombre que se siente mujer ya es mujer. Hoy por hoy, si una persona siente que un caniche toy es un hijo, entonces ya es un hijo, o perrijo, como le dicen algunos, pero es un hijo porque lo siente. Ahora, si alguien dice, el feto no siente dolor, si no siente dolor, por lo tanto no tiene vida, no es nada, es un conjunto de células muertas, inertes, que están ahí flotando en el espacio. Pero si yo siento que un perro que jamás escribió su nombre en la playa, ni tiene lenguaje que un campo simbólico, un perro, yo siento que es igual que un humano, aparece de repente justamente este pensador Peter Singer a decir que los animales tienen igual o más derechos que los humanos. ¿Por qué? Porque lo sienten. Y si un niño de repente un día dice, yo me siento niña, porque estuvo jugando con una peluca, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que hay otro fenómeno. Por eso insistí que hay que leer a Lyotard. Porque Lyotard va a ser el precursor de la posmodernidad, no solamente cuando lo define. Cuando se acaban los metarrelatos en la modernidad, porque la modernidad se quiebra, luego de la Segunda Guerra Mundial es algo real, la modernidad se quiebra. Se agota la modernidad a mitad del siglo XX. A mitad del siglo XX se agota la modernidad. Y esto es importantísimo porque yo sé que mucha gente se ve muy tentada en querer definir todo como izquierdo, derecha, comunismo, capitalismo, esto es blanco, esto es negro, y ojo con los reduccionismos que terminan reduciendo el pensamiento en gran medida. Cuando se agota la modernidad, lo que se genera es una masa amorfa de pensamiento en el mundo, una masa amorfa. ¿Cuáles son los metarrelatos que se agotan? ¿Por qué se agotan? Porque ya no pueden dar respuesta a un mundo tan complejo, un mundo que se ha complejizado gracias a la tecnología y a los avances filosóficos también. Los relatos más grandes, entiéndase, el capitalismo, el comunismo, el cristianismo, desaparecen. Yo sé que sigue habiendo capitalismo, yo sé que el cristianismo, de hecho, uno trata de vivir la fe de la mejor forma posible, pero digo, esta idea de la cristiandad como sociedades cristianas ya no existen. De hecho, vean qué sucede si un sacerdote o un pastor quisiera ir desde el Congreso a redefinir alguna política. Dice, mira, acá en el Congreso se debate cualquier idea, por más obscena que sea, pero no, separemos iglesia del Estado, separemos la fe del Estado. O sea, ahí está la respuesta, cómo se agotó el relato. Algo que hace 100 años atrás era impensado. Hace 100 años atrás, uno se tomaba un tren mágico en España y desembarcaba ese tren mágico en Uruguay, en Argentina, en Chile. ¿Qué se iba a encontrar? Cristianos de buena fe, heterosexuales, descendientes de europeos, trabajadores, y que hablaban español, que tenían la misma moneda, por cierto. Entonces ahí uno empieza a ver que en efecto la cultura era la misma. Había un metarrelato que unificaba todas las identidades. Algo que se agotó en la modernidad. En la posmodernidad es el sentir. ¿Qué pasa? Todo se reduce a la subjetividad. Y acá hay un fenómeno, por eso es esta apreciación. No pueden entenderse, no se va a entender la ESI si no se entiende este fenómeno previo. ¿Por qué existe la ESI? Hay una serie de explicaciones que incluso rozan lo geopolítico, que eso lo vamos a dejar para el último.
Y si no, hacemos una segunda parte sin ningún problema. Pero vamos por parte. ¿Qué es lo que lo más caracteriza al hombre posmoderno? Si yo abriese los micrófonos, yo le pregunté, ¿qué es lo que más caracteriza al hombre posmoderno? Y les puedo asegurar que en más o menos medida, todo el mundo diría, en algún momento tocaría esta palabra, la violencia. Todo es violento para el hombre posmoderno. Ustedes van a hablar con una feminista, y me ha pasado que porque les gané un debate, salieron a inventar que yo era un acosador. Y yo les decía, ¿pero dónde te acosé? Aparte que sos fea, ¿dónde te acosé? O sea, ¿de dónde sacaste que yo te puedo acosar? Yo tengo una pareja, tengo una hija. No, no, lo tuyo es un acoso porque es violencia simbólica. Violencia simbólica. ¿Cuántas veces han escuchado que hablan de violencia simbólica? ¿Cuántas veces han escuchado cuando la IPPF quiere implementar, esto también tiene una explicación que ver con lo psicológico que después lo vamos a entrar a tocar, con la violencia ecográfica? ¿Por qué no quieren que la mujer que va a abortar y va a consumir un servicio por el cual pagó $4.500, que si no lo pagó la mujer, lo pagó el Estado, y en definitiva lo pagó la mujer con sus impuestos? ¿Por qué no quieren que se escuche el latido del corazón o se vea el feto que van a reventar? Porque es violencia simbólica, es violencia ecográfica. ¿Qué pasa si yo le digo que ya me ha pasado en realidad? Así que yo sé cuáles son las consecuencias. Si yo a un transexual le digo que en realidad es un hombre, ¿por qué es eso? No, es un discurso de odio, es violencia. ¿Qué pasa si un pastor o un padre cristiano va y le dice a un homosexual, mira, sos un degenerado, pero bueno, la idea es que te salves? No, eso es violencia. O sea, estos tipos pueden salir y quemar una iglesia, que es libertad de expresión, porque literalmente la han quemado, y en Chile saben lo que ha pasado con las iglesias, pero uno no les puede decir absolutamente nada porque eso ya es violencia, es un crimen de odio, es discriminación. Porque la violencia para el posmoderno, y esta era la clave. ¿Recuerdan cuando estoy viendo el reloj, 10 minutos atrás hablé de un hombre que dijo, pienso, por lo tanto existo? Y yo dije que ya se empieza a poner en duda. Miren, gente, yo podría poner en duda la ley de la gravedad. Yo podría poner en duda la ley de la gravedad y empezar a decir, bueno, quizás hay una teoría de cuerdas que nos mantiene atados, o quizás sea que el planeta Tierra está constantemente subiendo, como dicen los terraplanistas. Lo que es real es que si yo me asomo por el balcón de mi casa y piso afuera, con o sin violencia simbólica, yo me caigo. O sea, eso es real. Podemos discutir mil cosas. Podemos, en vez de decirle a la mujer, le podemos decir hombre y al hombre le podemos decir mujer. Lo que es real que a un determinado cuerpo le va a dar cáncer de próstata y a un determinado cuerpo le va a dar cáncer de útero. El resto es discurso. El resto es lenguaje. Si lo quieren cambiar por la fuerza, lo van a cambiar por la fuerza. Pero al hombre no le va a dar cáncer de útero jamás. Le llamen como lo llamen. Pero ¿qué sucede para el posmoderno? ¿Dónde está la violencia? La violencia para el posmoderno está cuando tiene que confrontar su discurso con la realidad. Y cuando hablamos al comienzo del rol del Estado, ¿cuál es, en principio, la función legítima que tiene el Estado? Eliminar de la manera más efectiva posible y de forma más eficiente cualquier forma de violencia entre los grupos de oposición internos que posea. Es decir, ¿cuál es la función del Estado? Evitar la violencia o buscar la forma de coexistencia pacífica entre sus ciudadanos. Este es un principio que lo plantea Hermann Heller en Teoría del Estado. Buscar la unión de los grupos de oposición. Ahí aparecen mecanismos como la democracia, el Congreso, el Poder Judicial. Van a ver que todo está encasillado. Si yo hablo de Poder Judicial para resolver un conflicto, o la democracia, donde hay distintos partidos dialogando en un recinto, son formas en las que se busca evitar la violencia y promover la vida pacífica. Ni hablar cuando hablamos del Poder Ejecutivo mediante las Fuerzas Armadas. ¿Bien? Entonces, si en la posmodernidad yo siento que mi discurso es violentado por la realidad, porque vino un hombre y me dijo, no, Horacio, vos sos varón, vos no naciste mujer. Hay dos alternativas. O descubro que mi discurso es una farsa, con todo el peso político que implica reconocer que mi teoría es una farsa, o utilizo el Estado para evitar esa forma de violencia. Entonces aparece el Estado. ¿Y qué va a hacer el Estado? Va a impulsar las políticas de género para que toda la sociedad tenga que aceptar aquello que
puede violentar a unos pocos. Por eso existen los crímenes de odio, para que nadie se sienta ofendido. Por eso es tan común hablar de esta cultura de la cancelación y toda esta cultura de la ofensa tan fácil, porque en efecto se está colisionando la realidad con los discursos. Y la educación sexual integral viene por ese lado, tiene un proyecto geopolítico por detrás, que si hay tiempo ya lo vamos a tocar, pero viene por ese lado, que la gente desde entrada, desde el niño, aprendan a, entre comillas, no ofender, cierro las comillas, a ningún otro. Que los niños de entrada aprendan que todo es una construcción social. Hay una cuestión de fondo también con la educación sexual. Como dijimos, ya hemos hablado de la cuestión de la educación, ya hablamos de la cuestión sexual, ahora vamos a hablar de la cuestión integral. ¿Por qué es integral? Porque integra, porque es una universalidad de conocimientos. Esto significa dos fenómenos. El más común de entender es la transversalidad, es decir, que va a estar siempre presente. Así uno hable de matemáticas, o así hable uno de biología, va a estar presente esta idea de la educación sexual con ideología de género, siempre, no importa el tema que se hable. Es más, acá en Argentina tenemos leyes de cupo para las empresas privadas, directorios, está todo apuntado siempre a lo mismo, educación sexual en los jardines de infantes, fuerzas armadas con perspectivas de género, o sea, está todo atravesado por lo mismo, y la educación sexual es un fenómeno más de esto, de esta agenda de querer imponer una determinada forma de entender al hombre, una determinada forma de entender a la humanidad, muy errada para mi humilde criterio. Pero además tiene un componente, cuando hablamos de integral, es mucho más grave de lo que uno piensa, no solamente porque va haciendo mella en los distintos espacios educativos y de propio Estado, sino porque es la culmine del progresismo. ¿Qué es lo que es el progresista? El progresista no es de izquierda necesariamente. El progresista posee tres grandes características. Es ante todo anticlerical porque niega los sentidos de trascendencia. Y cuando llega al tercer punto van a entender cómo se vincula esto a la educación sexual integral. La educación sexual integral es progresista, por donde se mire. Progresista porque es anticlerical, niega el sentido de trascendencia. Por lo tanto va a tener una lucha firme contra cualquier idea de cristianismo y va a buscar alianzas estratégicas con cualquier fenómeno de diversidad cultural, que ya sean desde los espacios musulmanes hasta los espacios, con todo respeto a ese credo, hasta las visiones ecologistas con el tema de la Pachamama. Lo importante es atacar a la idea trascendente de Occidente, que es la cristiandad. Esto es clave. Por eso el único sector que se opone a la educación sexual integral es justamente aquel resabio del cristianismo. Esto no es mezclar religión con política, o quizás sí, no hay ningún problema si así es, porque es parte de la esencia de uno. El segundo punto, que la ESI, como todo elemento progresista, es materialista. ¿En qué sentido materialista? Que niega la espiritualidad y niega la moralidad. Y si yo niego la espiritualidad y niego la moralidad y niego la ética, ¿qué es lo que me queda? Relaciones materiales, que pueden ser de derecha porque explico todo a partir de la oferta y la demanda, que pueden ser de izquierda porque explico todo a partir de la lucha de clases, o puede ser el propio positivismo científico que está tan de moda últimamente, pero ya se viene gestando hace 200 años, que es negar la ética. En este proceso de liberación del hombre, ya no solamente se libera del opresor, ya no solamente se libera de la naturaleza, también se libera de la moral. Entonces, ¿qué es lo que define que una persona, por ejemplo, diga la pedofilia está bien o está mal? Porque en el caso mío, que soy católico, yo voy a decir tranquilamente, a ver, porque Dios lo dice. No tengo por qué darte más explicación, está mal porque Dios lo dice y punto. Ahora, si yo saco todas estas nociones de bien y de mal y de orden trascendente y reduzco toda la materia, una piedra, yo le voy a dar un ejemplo, una piedra o un árbol, ¿es bueno o es malo? No, no me pueden responder porque está mal planteada la pregunta, porque no es ni bueno ni malo, porque es, simplemente está ahí arrojada al universo, como diría Heidegger, está ahí arrojado, existe, pero existe sin ese componente moral. Y si yo agarro una educación sexual integral y le despojo de esta moral que caracteriza a la cultura judeo-cristiana de Occidente, ¿qué es lo que va a evitar entonces? Decir que
por ejemplo, que los tocamientos en una menor, como hay casos acá en los jardines de infantes con educación sexual integral en Argentina, que son casos probados, estén mal. Si yo empiezo a relativizar todo a partir del discurso, ¿dónde va a estar el límite para decir, bueno, la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia están mal? ¿Dónde está el límite? Porque uno dice, no, está afectando a un tercero, y va a venir a decir, sí, pero ¿quién define? Porque si menor presta el consentimiento, ¿quién definió que cuándo es menor o cuándo no es menor? Si ya está activistas feministas que en realidad han defendido abiertamente la pedofilia. Al día de hoy uno lo ve en las redes sociales que la defensa es abierta, cuando dice, no, la pedofilia no es mal, lo que es mal es la pederastia, en todo caso, porque hay una violación, pero los deseos no se pueden juzgar. Y la ventana de Overton se va corriendo cada vez más. Ahí está el tema. Y hay un tercer punto, cuando yo expliqué el tema de la universalidad del pensamiento progresista y que la ESI forma parte de esto, que es justamente esta idea de universalización, de que todos los sistemas del mundo tienen que ser universales. Una suerte, muchos dicen que la globalización o el globalismo es una suerte de comunismo internacional, pero cuando nosotros dijimos que se acabaron los metarrelatos, no sé si se acuerdan al comienzo, cuando dijimos, no es ni comunismo ni capitalismo, porque en definitiva tienen agentes de izquierda como las feministas reventando iglesias, pero financiadas por un metacapitalista como Soros o como la IPPF, que por detrás vienen bajando línea. Entonces, ¿qué es? ¿Capitalismo o comunismo? Y no, gente, no es ni una ni otra. Eso está más amorfo, donde están conjugados todos los componentes, al fin de cuentas, donde hay una hegemonización universal. Si yo escucho a Gloria Álvarez querer imponer su sistema de libre mercado, o escucho a un socialista querer imponer su lucha de clases en el mundo, son progresistas porque quieren imponer esta idea de que su sistema es el mejor del mundo y se tiene que respetar a punta de pistola. Yo soy conservador y le he hecho un montón de críticas, te he dedicado un video al neoconservadurismo, cuando los neoconservadores, a punta de pistola y tanques de guerra, quieren llevar más y mejor democracia a cualquier parte del mundo, sin importar las víctimas que haya de por medio. Por eso digo que hay que ser cuidadosos. Tomo estos ejemplos para que se entienda que, en efecto, la ESI es un proyecto más de universalización del pensamiento, de un determinado pensamiento, porque se habla de ESI en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Chile. Después vamos a ver, bueno, estamos bien de tiempo, así que esta sería como la introducción a lo que es educación sexual integral. ¿Bien? Esta es la introducción. Esta sería la primera parte que a mí me gustaría, si quieren, hacemos 5 minutos, 6 minutos de 2 o 3 preguntas, y luego yo hago la segunda parte, seguidamente acá, una segunda parte de 15 minutos, explicando una cuestión de geopolítica por detrás para ya cerrar esta primera parte o este primer programa, si es posible. Sí, bueno, se abre la ronda. Ya tenemos una pregunta. Active su micrófono nada más. Solo les ruego a los que están con las cámaras apagadas sin hacer preguntas, solamente por respeto a Horacio, que activen sus cámaras nada más. ¿Ya? Así que adelante con la primera pregunta. Tenía una mano levantada, no sé, está con el micrófono en silencio, tiene que activarlo. Ahí sí. Mira, yo quería preguntarle, porque tengo entendido, Horacio, que este proyecto viene de la ONU, ¿no? Y de la OMS. Entonces, quiere decir de que la ONU y la OMS están completamente con este pensamiento progresista. A mí lo que me preocupa es que Chile ya, tengo entendido también que firmó no sé, un acuerdo, ¿no es cierto?, de seguir todos los patrones de la ONU por 30 años. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos como país de, por ejemplo, poder luchar para tener un proyecto nuestro de educación sexual, si en realidad la sensación es que estamos muy comandados por el hecho de pertenecer a estos organismos? Yo no sé si yo estoy equivocada, pero ¿cuál es tu visión? Porque me da la impresión que nos están de alguna manera imponiendo, ¿no es cierto?, un proyecto que viene de la ONU. Eso es lo que yo entiendo. Por lo que yo te estoy entendiendo a ti, quiere decir entonces que este pensamiento que tú
has nombrado como progresista, pareciera que es lo que está, que es la manera de funcionar o es la ideología que está de base en la ONU y en la OMS, lo cual me deja muy preocupada. Ese era el punto clave de fondo. Esa era la pregunta de fondo clave. De hecho, esta segunda parte que yo iba a hablar hoy día apuntaba a ello. Todo lo que hice fue aclarar de entrada, pues les dije como que estemos atentos porque dije, hay una explicación para el microfenómeno. El microfenómeno es lo que se habló al comienzo, educación sexual integral, entender qué es la educación, cómo es la función de la ideología de género, por qué es integral y por qué esta cuestión de integral es universalista. Pero quise cerrar justamente con esta visión universalista porque atiende al fenómeno de la ONU. Vamos a entrar en una cuestión que es un poco quisquillosa, un poco complicada, así que les pido que estemos como más, con las antenas más paradas así. Y después voy a hacer una reflexión final sobre este tema también. Vamos a cerrar entonces con esa cuestión de la ONU. Y acá vamos a ver que me voy a separar muchísimo de lo que es educación sexual integral. Y finalmente voy a terminar tocando educación sexual integral con mi conclusión. Pero yo mientras tanto voy armando mi idea en la cabeza. Vamos a hacer un poquito de historia, si les parece bien. Si les parece, vamos a hacer un poquito de historia. Acá yo incluso les pediría que ni siquiera tomen nota, porque si no se van a perder. Todos los datos que yo les voy a decir ahora están todos registrados en un ensayo, en un capítulo de mi libro que ya está en editorial, pero está todo en un ensayo que yo escribí para la Fundación Libre. Ustedes entran a la Fundación Libre y ponen IPPF, Horacio Giusto, o ponen en Google, directamente ponen en Google, Horacio Giusto, IPPF, eugenesia, así con esas tres palabritas, Giusto, IPPF, eugenesia, le va a salir lo que yo les voy a explicar ahora. Por eso ni siquiera se tomen la molestia de tomar nota ahora, porque se van a perder en tomar nota y no vamos a ver el fenómeno final complejo. En 1916 aparece en el mundo un personaje muy particular. Y este personaje muy particular, que había nacido mucho antes, pero digo, aparece en la agenda pública en 1916, es el que demuestra que en efecto no se puede hablar del aborto solamente como una política de izquierda. Pero antes de hablar de 1916, yo les voy a comentar de un personaje muy particular, un pastor anglicano que se llamaba Thomas Malthus, que planteó una tesis muy particular respecto a que a medida que se incrementaban los seres humanos en forma exponencial, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, los alimentos crecían en forma aritmética, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se iba a generar una situación de hambruna, guerra, peste, iba a desaparecer la humanidad. Es un poco la tesis que tiene todo ecologista, especialmente Paul Ehrlich en 1960, de hecho mi libro se trata sobre el ecologismo, cuando escribe La bomba demográfica, donde básicamente hay que apuntar a la reducción de la población. Entonces estamos viendo acá que estamos hablando, mezclando como distintos conceptos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la educación sexual? Me habla de Thomas Malthus, mitad del siglo XIX, Paul Ehrlich, mitad del siglo XX, que hablan de reducir la población con discursos ecologistas, pero recuerden esos nombres, manténganlos así en la cabeza dando vuelta en alguna parte del cerebro que queda ahí registrado esos nombres. Vamos de vuelta a 1916. En 1916 aparece Margaret Sanger fundando la primera clínica de control demográfico en el mundo. Esta clínica de control demográfico que funcionaba en Nueva York estaba inspirada en ideas muy eugenésicas porque ella sostuvo, esto está documentado en 1922 y 1932 también, cuando escribe un tratado para la paz y hace una serie de reflexiones, de que la moral cristiana, lo dice expresamente, por eso acá de conspiración a mí no me van a correr nunca porque todo lo que digo está siempre documentado. La moral cristiana, según ella, estaba destruyendo la economía a nivel mundial y particularmente la economía de Estados Unidos. Entonces había que hacer algo, porque ¿qué pasa? La moral cristiana tenía esta visión de misericordia, que es lo que yo amo del cristianismo en esencia, esta mirada de misericordia sobre el discapacitado, sobre el negro, sobre los latinos, y había que hacer algo. Y bueno, era bastante chocante salir con un fusil a reventar a la gente adulta, que mejor que aniquilarlos en vía intrauterina, digamos.
Entonces aparece esta clínica de control demográfico, pero tiene un éxito tal que se empieza a expandir. Y aparece la Liga de Planificación Familiar y esta liga crece y ya se empieza a expandir por Estados Unidos y de la mano de los gobiernos demócratas se funda la American Planned Parenthood. ¿Algunos recuerdan cuando yo les dije recién que a mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, se agota el modernismo, se agotan los metarrelatos, ya no se puede hablar de globalismo, ya no se puede hablar de capitalismo, socialismo, cristianismo, porque todos estos relatos empiezan a desaparecer y empieza a surgir una masa media extraña, homogénea, hegemónica a nivel global? Bueno, ahora van a empezar a entender por dónde vino todo lo que se habló en la primera hora. American Planned Parenthood, en 1952, se fusiona con, no recuerdo, eran cerca de 100 microorganizaciones de la India, uno de los países más superpoblados del mundo en ese momento, y actualmente también. Y cuando se fusionan, se crea la International Planned Parenthood. Todo esto documentado. Bueno, ¿quién permitió la fusión? ¿Quién hizo el nexo para fusionar American Planned Parenthood con la India? La ONU. La ONU, que en 1974, luego de las obras de Paul Ehrlich, y con el auge del ecologismo y una serie de políticas más, plantea la Conferencia de Bucarest, conferencia destinada a reducir la población mundial. Pero no tuvo éxito, porque ¿qué político iba a mandar a sus emisarios a la ONU para volver a decirle a la gente de Chile, bueno, chilenos, tenemos que empezar a reducir la población de ustedes? Y van a decir, ¿por qué? Si tenemos sobreespacio, en cualquier país del mundo sobreespacio, eso es algo real. Pasa que está mal distribuido, es otra cuestión. Eso, al menos acá en Argentina sucede eso, digamos. En cualquier parte del mundo, si uno lo analiza bien, hay condensaciones demográficas, pero no es que haya una superpoblación como lo plantea. ¿Qué político iba a querer asumir ese costo? Curiosamente, la ONU, 2 años después, empieza con su mega financiamiento al feminismo. Feminismo, que también estaba financiado por la IPPF, a hablar de las libertades sexuales, el aborto, porque lo que hizo la liberación sexual en los 60 y en los 70, que es donde realmente surge el verdadero feminismo, lo que hizo esa liberación sexual no fue, digamos, emancipar a la mujer, fue esclavizarla, fue subsumir a cada mujer a ser una simple unidad de consumo y producción, porque la mujer, que el propio sistema la obligó a trabajar 2 horas por día, de lunes a viernes, y le vendió 3 abortos, después le vende la fecundación in vitro a los 40, cuando llega totalmente sola, depresiva, sin hijos, soltera, porque encima generan un odio hacia el hombre que les impide formar una pareja estable, resentida con el mundo, y era el propio sistema que después la mantenía coaccionada culturalmente para seguir siendo una unidad de consumo y producción. No formó familia, no se casó, no experimentó la verdadera vida en plenitud y en complementariedad. Quedó en ese resentimiento. Esto es un fenómeno cultural, no estoy haciendo juicio de valor respecto a lo que cada persona individualmente hace, sino a fenómeno global. Y esto se tradujo luego en los inviernos demográficos en Europa, las inmigraciones sustitutivas, los hombres herbívoros en Japón, las limpiezas étnicas de África. O sea, hay que ver todo esto en contexto global también. Acá estamos viendo que aparecen los principios de Yogyakarta, que son los principios que plantea Thomson and Ruther, en la forma en la que se van a implementar a través de intervenciones judiciales, determinadas actuaciones, para llevar adelante la forma políticamente correcta de estos principios progresistas, que son como la visión progresista de los verdaderos derechos humanos, porque los derechos humanos son bastante claritos, y sin embargo hoy son totalmente manipulados mediante estos principios, que son los principios de Yogyakarta. ¿Y por qué sucede esto? Y claro, si uno empieza a analizar casos puntuales como el de Roe versus Wade, donde la que había hecho la actora, literalmente era la actora, no por la actuación judicial, sino porque realmente era una actriz que se hizo pasar por ser abusada, fue la que permitió que se implemente el aborto legal en Estados Unidos,
Es lo mismo que sucede con el fallo FAL en Argentina. ¿Cómo se implementa el control demográfico a través del aborto? Utilizan casos puntuales, sensibles, el aborto en caso de violación, y muchas veces ni siquiera son reales, muchísimas veces ni siquiera son reales, para hacer mediante el Poder Judicial lo que no se puede hacer mediante el Congreso y la voluntad popular. Y otro va a decir, ¿cómo se vincula esto a la ESI? Son formas de control demográfico. Son formas de control demográfico, son formas de hiperestimular la sexualidad de los niños, desarraigándolo de todo concepto de castidad, prudencia y formación familiar. Porque no hay un proyecto de familia en la ESI. En ninguna ESI hay un proyecto de familia. En ninguna ESI hay un proyecto donde digan, bueno, mira, te enseñamos a copular como animal, pero también te enseñamos a llevar una vida prudente y casta. No van a encontrar un solo texto donde dé todas las alternativas. Porque en todo caso, si fuese así, yo lo acepto hasta ahí nomás, si es privado. Si es público, que ni siquiera se mete el Estado. Pero en el fondo es esto. Le hablan de derechos reproductivos a chicos de 6, 8 años. ¿Desde cuándo un chico de 6, 8 años se reproduce? Una cosa insólita. Y es una cosa insólita que los padres no reaccionen. Porque a mí me llega a venir una docente a que me habla a mi hija de derechos reproductivos. O sea, yo aparezco en las noticias al día siguiente. Literalmente yo voy a salir en las noticias en primera etapa. Un joven de Córdoba desquiciado prendió fuego a un colegio. Y bueno, alguien tenía que pagar el costo, pero a mí no me va a temblar el pulso, digamos. Pero no se puede tolerar semejante pasividad. Y acá hay una gran mentira de por medio. Porque en esta idea de universalización, la estrategia discursiva ha sido fenomenal, ha sido fenomenal. ¿Cuál es la principal causa de embarazos no deseados sino la promiscuidad, además de transmisión de enfermedades sexuales y todo? ¿Qué es lo que permite después vender el aborto a cualquier cantidad de personas a través del Estado? Vendiendo pastillas de misoprostol, pastillas anticonceptivas. Y encima una cosa insólita lo que sucede. Porque incluso he visto gente que dice que estar en contra de la ESI, y dice, no, que a los chicos se les enseñe solamente a ponerse un preservativo o tomar pastillas anticonceptivas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? A ver, gente, todo proyecto tiene un componente moral. Todo proyecto. Si yo a un chico le quiero enseñar ideología de género en la educación sexual, es un componente moral, porque decir, mira, es moralmente válido delirar que sos una mujer siendo hombre y es moralmente válido los tocamientos que tenga un maestro con los alumnos, que es lo que está pasando en Argentina, en efecto está pasando, esto está documentado y tenemos un montón de entrevistas al respecto, que terminan avalando la pedofilia, literalmente, porque aparecen todos los transexuales a mostrar sus genitales a los menores, y profesores de música que después nos enteramos que en la clase de música estaban tocando a los menores, pero ¿qué pasa? El menor ya bajó las defensas, ya bajó el asco, porque ya lo están preparando, lo están educando, porque así como la mamá le podría haber pegado un chirlo cuando quiso meter los dos en el enchufe, ahora hay una mamá docente que le está diciendo a los niños, metan los dedos en el enchufe que acá no pasa nada. Entonces después cuando el chico mete los dedos en el enchufe no sabe distinguir el peligro, porque ya naturalizó las conductas sexuales a una edad que no le correspondía. Y también está mal decirle que si se cuidan está todo bien. No, ¿qué está todo bien? Porque yo tengo que ser, si yo soy coherente con mi forma de vida, si yo soy coherente intelectualmente y tengo honestidad intelectual, si yo critico que el Estado le diga a un padre de familia que tolere que un transexual le dé clase a sus hijos, tengo que ser coherente y entender que quizás haya un padre, y lo pueda haber, y en buena hora que lo haya, que le quiere enseñar a sus hijos que hasta el matrimonio no tiene que tener sexo. Y también puede haber un padre que le quiere enseñar a sus hijos que cualquier forma de contracepción natural, o antinatural, digamos, no es moralmente válida. De hecho, hay un montón de credos que ven antinatural y pecaminoso fornicar con preservativos porque rompen el fin natural que es del acto sexual. Entonces, si no podemos caer en esta lógica de decir, bueno, si es educación sexual con preservativos está bien, y si es educación sexual con ideología de género está mal. Lo que tiene que estar bien en realidad es que el Estado no se meta, porque la moral y la sexualidad, que es lo más íntimo de la persona, tiene que quedar en un espacio de intimidad de la persona, que es su familia, que es el componente natural, o en todo caso, que la propia familia delegue en un sacerdote, en una docente, en una profe de biología, quién quiere que les enseñe qué cosa. Pero que no venga el Estado a decir, estas conductas sexuales sí, estas conductas sexuales no. Porque, insisto, hablar de una determinada forma de vida sexual, como puede ser separar la procreación de la copulación,
y para el 99% está bien, a mí me importa el 100% de la humanidad, no es el 99%. Entonces, si para un 1% está mal, no puede el Estado imponer esa misma agenda. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado por una cuestión de ética? Dejar que los padres elijan a quién quieren que la eduquen sus hijos. Es simple, esa es la premisa básica, incluso en el momento con mis hijos, no te metas. El Estado no se meta. Esa es la mejor forma y la mejor alternativa. Porque si empiezan a buscarle la vuelta, a decir, bueno, si ponemos políticos de derecha, van a resistir hasta cierto punto, pero finalmente la democracia va a terminar prevaleciendo, y si hay una mayoría progresista, se acabó, digamos, no hay más que discutir. Por eso insisto que la mejor alternativa es luchar, justamente como hizo con mis hijos, no te metas en Perú, que el Estado se separe. Esa es la mejor forma. Porque una vez que nosotros, es como permitir tener una puerta angostita, ¿eh? Le debes cerrar la puerta, porque por una puerta angostita quizás sea fácil controlar a un visitante, pero de repente se te metieron 100 visitantes en forma lenta y es imposible sacarlos. No sé si se entiende la metáfora, pero por eso quise hacer esta aclaración finalmente. La ESI, al igual que el aborto, no son formas más que de control y de dominio global. Esa es mi tesis. Yo sé que hay gente que puede estar en contra y gente que puede estar a favor, pero una persona hipersexualizada forma parte de esa cultura hedonista, y la persona que se ha subsumido a una cultura del placer, es muy difícil que tenga la capacidad crítica de llevar adelante un proyecto de vida racional, un proyecto de vida crítico, un proyecto de vida en familia, donde se aparte de este mundo moderno que subsume a cada individuo a la atomización, que es lo que genera justamente, por ejemplo, la pandemia. Están todos atomizados, todo viene a través del teléfono, todo se genera a través de una computadora, se entrena a través de un teléfono, se mantiene sexo a través de un teléfono, se trabaja a través de un teléfono, se da conferencias a través de un teléfono, vaya la paradoja. Pero es esto, en definitiva es esto, digamos, es estar subsumido, cada uno en un habitáculo, sin relaciones humanas. ¿Qué pasa con la ESI? Finalmente, esta es la conclusión a la que yo llego. Es esto lo que hemos estado hablando, esta forma de control. Porque al desarraigar el sentimiento y el sentido de vida, el sentido de procreación, el sentido de amor que tiene que haber en todo acto sexual, lo que le están diciendo al niño es que en definitiva el placer por el placer mismo está bien. No va a haber ninguna consecuencia negativa, le hacen creer. Le hacen creer que si el niño se convierte en un simple objeto sexual, porque no termina siendo eso, un objeto sexual para satisfacerse a otros, satisfacerse a sí mismo, o incluso satisfacer a adultos, como se está dando en algunos casos en Argentina, es válido. Y el Estado, ¿qué hace? Usa su poder coercitivo para sostener esta agenda. Bueno, esta es como la introducción. Si quieren, después hacemos una segunda parte, donde profundicemos muchísimo más cada concepto, pero esta sería como la primera parte que me interesaría al menos saber si se entendió o si quedó alguna duda de lo que se ha desarrollado hasta este punto. Gracias, Horacio. Da un espacio rapidito de consulta porque Horacio tiene otro compromiso también ahora. Así que si hay alguna que hable ahora o calle para siempre. Y me Por ahí, interesaría conocer un poco la experiencia de la aplicación de esta ley, o sea, qué ha pasado en Argentina, por ejemplo, en que ya se está aplicando esta ley. En Argentina se empieza a aplicar la primera ley de educación sexual en 2006, luego tiene una modificación en 2015, un gobierno como el de Piñera que tuvimos acá en Argentina. Las consecuencias fueron las siguientes. No sé si alguien recuerda el caso de John Money, el hombre que que hubo un accidente con un niño. Este niño hace muchos años atrás, hace décadas, capaz que hago un video documental de esto. Este niño, bueno, pierde los genitales, pero viene el psicólogo y le dice, no, tranquila gente, que si nosotros lo criamos como niños, esto es una construcción sexual, esto es una construcción social, no va a pasar nada. ¿Qué pasó? Se terminaron suicidando, un desastre, se desarmó la familia, el autor se borró, cobró todos los dólares y no lo vieron más. O sea, pasó eso acá en Argentina. Que acá iba a ser una cuestión que se iba a implementar, que iba a ayudar para evitar abusos. Muy por el contrario, los abusos han ido profundizando cada vez más, igual que con las marchitas de Ni Una Menos, cada vez más femicidio. Bueno, lo mismo pasó con esto. Como todo lo que hace la izquierda, toca a la izquierda algo y lo arruina. Metido en mano con la cuestión de la educación sexual,
chicos que van llorando a la casa de los padres porque un profesor de música tocó a las nenas, porque vino un transexual que se hacía pasar por mujer y les dicen, miren, soy una mujer porque tengo pecho, pero después le mostraron los genitales masculinos a un jardín de infantes, un escándalo, directores de colegio que han perdido su puesto por las denuncias, casos de abusos sexuales en menores, niñas embarazadas a corta edad, porque claro, de repente creen que se cuidan la primera vez, se cuidan la segunda vez con 12 años, pero son niños, siguen siendo niños, no se pueden cuidar siempre, embarazos por doquier, crisis gigantescas con la sexualidad, porque de repente llega una chica a los 18 años que lleva una vida sexual de adulto, que es la posmodernidad misma, adultos viviendo como niños y niños viviendo como adultos, niños hipersexualizados que luego tienen un conflicto con la identidad terrible, porque, claro, todo lo que una persona podría desarrollar en una vida promedio dentro de la modernidad, de los 24 a los 30 años, lo desarrollan de los 12 a los 18, entonces a los 18, ¿qué le queda por experimentar? Si no es con las drogas, si no es con cualquier cosa, o con la culpa que le ha generado. Entonces, ¿qué hacen? Profundizan esa vida. Ha sido un desastre, porque incluso se ha hablado de ideología de género en geografía, en matemática, y luego vienen los exámenes de las torres, se me confundió ahí, vienen los exámenes de PISA, por eso me confundí con las torres, me acordé justo, vienen los exámenes, y Argentina en los últimos puestos, de la famosa década ganada, y estamos en los últimos puestos. ¿Por qué? Porque están más preocupados en enseñarle a los niños cómo usar un consolador, porque también pasa esto. Va una docente a enseñarle a usar un consolador a los chicos. Parece que antes por lo menos vendían tupper, ahora salen a vender consoladores dentro de los colegios, y no saben ni siquiera leer o escribir. Entonces, esto es lo que ha pasado. O sea, esta es la verdadera experiencia de fondo. Y claro, pero después están todos los políticos que están robando año tras año con, no, nosotros tenemos una perspectiva de género. Claro, ahora hay perspectiva de género, porque esta gente después empezó a ir a las universidades y toda la historia, y son profesionales, perspectiva de género para el ejército, perspectiva de género para que las empresas, las sociedades anónimas en sus directorios tengan cupo de género, para que haya cupos trans en las municipalidades. O sea, todo esto es parte del mismo circo, en definitiva. Es darle privilegios a una minoría, pero ninguno sabe leer o escribir. Pero mientras tanto, se sigue robando con esto. Y es un desastre realmente lo que están haciendo. Hablar de enseñarle que a los 15 años que abortar, o sea, aniquilar una vida inocente es un derecho. O sea, siendo que es ilegal, todavía en Argentina todavía es ilegal, pero aún así te lo presentan como que es un derecho. Entonces, claro, es una cuestión arbitraria, decir, porque yo lo considero que es derecho, ya es derecho, porque yo lo pienso que es derecho, o sea, una cosa que no tiene más mínimo sustento por donde se mire. Así que esa ha sido la experiencia en Argentina, y es una experiencia que se replica en Canadá, donde esto se ha profundizado a tal punto, porque días atrás tuve, bueno, yo hablo mucho con Pablo Muñoz, un gran amigo. En Canadá directamente, con este concepto de sujeto de derecho que es el niño, porque esta es la trampa, el sujeto de derecho es, ¿qué es lo que es el derecho? El derecho no es más el derecho divino, el derecho natural de la Edad Media. El derecho es la imposición del régimen positivo del Estado, o sea, es derecho lo que el Estado dice que es derecho. ¿Y quién hace el derecho en el Estado? Los políticos. ¿Y qué es un sujeto de derecho? Uno que está sujetado, uno que está atado por los políticos. Ser sujeto de derecho es un asco, porque sos alguien que está atado por lo que el componente político definió que era un derecho. Y si los niños son sujetos de derecho, pasa como en Canadá, donde si los padres no enseñan con perspectiva de género a sus hijos lo que el Estado quiere que le enseñe con perspectiva de género a sus hijos, pierden la patria potestad, la pierden, literalmente. Entonces, ese es el riesgo. Argentina está en esta fase media, pero esto se profundiza y terminamos como en Canadá. Y Chile con el tema de la legalización del aborto, que es el primer paso, porque después que se legalice el aborto por las causales de violación, que podríamos hacer todo un vivo sobre este tema, después viene la educación, porque ya no es cuestión solamente, acá está el concepto de libertad negativo positivo que no lo quise extender, pero la trampa está que ellos hablan de liberación como concepto de libertad positiva, porque la libertad negativa es la libertad del cristiano. No matarás, no robarás, no mentirás, no violarás, o sea, no te meterás. Fuera, con mis hijos no te metas. La liberación de esta gente es decir, bueno, si el aborto es un derecho, no alcanza solamente que yo pueda matar a un niño. No, el Estado me tiene que dar la plata para yo aniquilarlo. Porque si yo no soy libre,
Porque si yo veo una zapatilla Nike a $100, pero no tengo los $100 en mi bolsillo y nadie me puso $100 en mi bolsillo, yo no soy libre de comprar las zapatillas Nike. Lo mismo pasa con el aborto. Si alguien no me puso los $5.000, yo no puedo abortar. Entonces, que alguien me ponga los $5.000 en el bolsillo. Y encima, ¿qué dicen? Educación sexual para decidir, el famoso lema de la feminista. Claro, que el Estado les enseñe cómo abortar, dónde abortar, a qué clínicas ir, y que después la mujer, si quiere abortar, aborte, si no quiere que no aborte. Pero ya tienen todo el mecanismo facilitado para decirte que el aborto es un derecho, a través de educación sexual integral. Entonces, el primer paso es primero, metimos por la ventana a través de los famosos casos de violación, que después, con una simple declaración jurada, un papelito firmado, uno dice que fue violada y ya puede abortar. Sin investigación judicial, los violadores libres, los pedófilos felices con la ESI, todos los degenerados sueltos. El niño en una bolsa de residuos patógenos. Y después viene la educación, para así hacer el combo completo. Primero legalizamos los hechos del aborto y después la educación para que... Es como un servicio, porque esto es lo que hizo la IPPF, esto es un servicio, o sea, primero te lo presento el producto, te hago la buena publicidad, es una liberación de las mujeres, que la mujer violada, es como la novela que te la venden así, viste, como que uno dice, ah, qué interesante novela, voy a llorar mucho, lo voy a ver porque me interesa. Después no quieren que se le haga publicidad negativa, entonces se silencia a los cristianos, se silencia con los crímenes de odio, se habla de la violencia ecográfica para que no haya ecografías en el aborto, o sea, claro, es como Coca-Cola, o sea, o como Microsoft. Microsoft anda en los 90 a hacer una crítica a Microsoft a ver cómo te iba haciendo competencia, te destruyen. Bueno, IPPF hace lo mismo. De querer hacer competencia IPPF, te destruyen. Entonces, primero presentamos el producto, callamos, después que hemos logrado silenciar la competencia, la publicidad. ¿Y qué mejor publicidad que tener a todos los idiotas útiles del Estado desde el Congreso aplaudiendo una ley progresista? Esto es progresivo, porque esto va a ser para que los padres arcaicos dejen de manipular la mente de los chicos y que los niños desarrollen su sexualidad con plenitud. Es ni más ni menos que un servicio a base de control demográfico. A base de control demográfico. Pero para hablar de geopolítica tenemos que dedicarnos a hacer un seminario entero, pero es básicamente como una introducción. Digo esto porque muchos le van a vender solamente la primera parte del discurso de que la ESI es mala, y es un fenómeno que a mí me preocupa más lo que hay por detrás. Porque esto no se habla en otros países que son muchísimo más productivos. Esto es sobre ciertos países como Chile, Argentina, que tienen un potencial competitivo a nivel internacional que no tienen otras naciones, digamos. No en vano, y hablando ya con esto cierro, con el tema de la ONU, el rechazo al aborto hasta el 2030, ¿de dónde vino? Bolsonaro, que yo hace poco estuve hablando con Sarah Winter, que es la mano derecha de Bolsonaro, defensor del cristianismo a ultranza. Después nos puede gustar en sus métodos. Donald Trump, que es uno de los últimos bastiones que se ha enfrentado al progresismo, que le cortó el financiamiento a la IPPF, porque le cortó el financiamiento a la IPPF. ¿Qué es lo que es la IPPF? Perdón, es que no sé lo que es. La International Planned Parenthood es la empresa que hablamos de control demográfico, que se fusiona, American Planned Parenthood se fusiona con una empresa de la India mediante la ONU. Bien. Perfecto. Donald Trump le corta el financiamiento a la IPPF. O sea, y ahí ya de repente aparecen todos los juicios políticos a Donald Trump, le empiezan a inventar causas, quieren potenciar a los candidatos opositores, y claro, si uno le está pateando el negocio. Es lógico. ¿Quiénes fueron los que en efecto rechazan el aborto en la ONU? Bolsonaro, Donald Trump y el Grupo de África. Y sí, en algún momento los africanos ya era hora que se dijeran, basta, tenemos que separar nuestra población. Ya era momento que los africanos también empezasen a tomar, dejasen de estar tan relegados del escenario mundial. Pero también podríamos hablar mucho de África, porque se vincula todo, pero se nos iría 5 horas más de diálogo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Horacio. Me están levantando una mano, no sé si te queda tiempo, me están levantando una mano acá. Gloria. ¿Hacemos una más? Sí, adelante, tiene que activar su micrófono, Gloria. No se escucha, está con el micrófono desactivado. Gloria, tienes que desactivar tu micrófono. Ahí sí. Sí, perfecto. Ya, Horacio, me quedé pegado un poco con Argentina, perdón, y quisiera saber qué reacción tienen los padres frente a toda esta aplicación de la ESI, digamos, en los colegios.
porque con todo lo que tú estás contando, me imagino que habrá alguna reacción, sería esperable. No, lamentablemente no hay ninguna reacción. No ha habido una actitud crítica de ningún, salvo casos muy aislados, pero en general en Argentina están más preocupados por la economía que por estas cuestiones. Entonces, acá al padre de familia le importa más si le van a pagar una asignación familiar o si van a conseguir alguna ayudita del Estado o cómo funciona la economía para los que no son de izquierda. Si los padres de familia están más preocupados por alimentar a sus hijos que por estas cuestiones, que en parte es entendible, digamos, es una cuestión de prioridad de la vida ante todo, pero en efecto es eso. Acá en Argentina no hay reacción, por eso avanzó tanto, por eso avanzó rapidísimo. Hay otros factores culturales de por medio, porque en Argentina hay una cuna de intelectuales, tanto de izquierda como de derecha, eso es real, digamos. De Argentina sale tanto un Agustín Laje como el doctor Corsi, que fue el pionero de la pedofilia en Argentina y la educación sexual. De hecho, él fue un impulsor de la educación sexual y después se descubrió que era un hombre que traficaba pornografía infantil. O sea, y este médico fue el que dijo, cuando es enjuiciado, que lo que ahora lo veíamos como antinatural y como un crimen era igual que la homosexualidad antes, que tarde o temprano se iba a terminar naturalizando. Entonces él sabía que era como un mártir para esta causa de la pedofilia. Pero no, en Argentina no hay reacción porque la gente está más preocupada por comer que por otra cosa. Ya, O sea, la verdad es esa, ¿no? Me gustaría poder decir que tenemos grandes pioneros, pero no. O sea, no. ya, gracias. Muchas No, gracias, gracias. Horacio. Entiendo que quizás van a quedar muchas consultas, pero bueno, tienes compromisos también. Así que bueno, ahí conversamos. Yo creo que quizás va a ser bueno hacer la segunda parte, pero lo conversamos, ¿ya? Y Por más mí que nada no hay ningún agradecer. problema. Sí. No sé si quieren activar sus cámaras para despedirse, Horacio. Tiene otro compromiso Sí, presente, muchas Horacio. gracias, y muchas gracias a ti también, Orlando. Muchas gracias. Muy interesante. Muy interesante. Ojalá haya una segunda vez como para hablar más sobre el tema. ¿Mm? Por mí no tengo ningún problema. Si quieren, podríamos, si quieren, podríamos hacer una profundización de lo que se ha hablado hoy, o directamente, como ya se dijo mucho, hablar también un poquitito del ecologismo. Si quieren, yo no tengo ningún problema, organizamos, porque no es un tema menor y se vincula íntimamente. Yo sé que por ahí el tema de la educación sexual es como un tema muy importante, que es lo que hemos tratado de lograr hoy, pero si quieren, hacemos un taller de una hora y media del ecologismo, para que vean cuáles son las verdaderas implicancias de esta agenda, cómo se vincula con el feminismo, cómo se vincula con el ataque con la cristiandad y cómo también va a afectar a los padres, porque también es una de las tantas ramas que tienden a quitarles prerrogativas a los padres. Pues hay una visión bastante comunista de por medio en esto. De que Me parece muy interesante. Sí, Sí, súper de interesante. todas maneras. Y Sí. bueno, lo Y vamos a ojalá que conversar. pudiera ser el domingo a esta hora, es una buena hora también para nosotros. yo no tengo Buena, problema, los que andamos ya mismo. Domingo que viene a sí, las 7, si quieren nos volvemos a encontrar sin ningún problema. que es las 6 horas en Chile, sí. Lo conversamos con Sí. Anita y ella nos da Ustedes toda lo la organizan. facilidad, así que bueno, Horacio, te agradecemos nuevamente, te liberamos para que sigas con tus compromisos, damos gracias por tu exposición ahora. Busquen a Horacio en sus redes sociales para mayores consultas también. A nosotros también en redes sociales, por Visión de Padre, nos pueden encontrar para también ver estos cursos nuevamente, ya porque nosotros los dejamos disponibles para todos ustedes. ¿Ya? Así que Muchas se pueden gracias, conectar Orlando. Muchas ahora. gracias. Perfecto. Ya, Muchas Listo, gracias. nada gracias. más. Muchas gracias. Gracias, Chao. Chao, gracias. chao. Chao. Gracias. Gracias a todos por por su participación. Adiós. Chao. Chao, chao. Voy a cortar yo, así que se van a conectar todos. Chao, chao. Chao, Horacio. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.